Ahí va. Cuando quieras. Sí, sí. Bueno, hoy les traigo algo que no sé si no sé si va a dar el tiempo. Voy a ver qué puedo recortar, pues medio largo. Eh, a lo largo del seminario de este año fueron, se me fueron abriendo preguntas y se fueron abriendo preguntas en el seminario. En especial, eh, la última vez que había presentado, había traído esta idea del síntoma y del gadget como con la definición esta de la tercera de 1974, donde Lacan decía que el síntoma es lo que viene de lo real, y ahí aparecía alguna cuestión específica de la práctica con pacientes, con gente que tiene esta patología de juego, o pasión por el juego, o ludopatía, o como lo quieran llamar. Eh, Aparecía algo en relación a, les recuerdo que en aquel momento eh, no era el tema que les iba a contar ese día, pero había aparecido la idea de interpretación que proponía Lacan, que era una interpretación que iba en contra del sentido, y aparecía la idea de estos, de estos pacientes donde ya había un menos de sentido, ¿sí? Entonces eso aparecía como un problema, y una posible orientación era algún tipo de intervención que provea sentido donde no hay sentido, ¿sí? Ese era un problema que había aparecido, y es un problema que viene apareciendo hace un tiempo, que insiste en el seminario. Bueno, eso me causó preguntas. eh, y hay algo que empecé, que estaba en la clase de la vez pasada, pero ya vengo trabajando hace un tiempo, que es una frase de Lacan, que está justamente ahí en la tercera, que es esa que dice que hay un solo síntoma social, eh, donde dice que habla de los proletarios, ¿no? Donde dice de los proletarios, que son aquellos que no tienen un discurso con el cual hacer lazo social o semblante, ¿sí? Y el año pasado o el anterior, esto lo había trabajado en relación al discurso capitalista. Bueno, esos eran más o menos los planteos, y hay otro planteo que en algún momento hice algún tipo de comentario, nunca lo desarrollé demasiado, pero tiene que ver con el test de Turing. Ustedes no sé si lo tienen presente, pero el test de Turing es este test que inventa Turing, que es para verificar si es posible, eh, está en relación a la inteligencia artificial, bueno, y es ver si una máquina puede engañar a un humano, y si logra engañar a un humano, una máquina, haciéndose pasar por humano, eso haría que la máquina sea una humana. Sería más o menos la traducción. Y en el cartel que hicimos para esta oportunidad ponía una imagen de Blade Runner, una película que es bastante conocida, de ciencia ficción, porque en el origen de esa película hay un libro de un señor que se llama Philip K. Dick, y Philip K. Dick toma como referencia de lo que va a ser el libro este, es el test de Turing. Entonces, no sé si se acuerdan de la película Blade Runner, empieza ya con una especie de prueba que le hacen hay unos tipos que son unos replicantes, que son unos robots, y le están haciendo una prueba para verificar si es un robot o no, ¿sí? Y después toda la película es que tenemos es que hay una búsqueda de robots revelados y demás. Bueno, eso es un interés también que tenía en el horizonte, bueno, y que lo tengo presente en el día de hoy. Y hay otra cuestión que surgió en la reunión anterior en la que vino Marcus, eh, que ante una pregunta que le hacían, me parece que le preguntabas vos, Mariela, ahora no me acuerdo quién le preguntaba, porque tomé nota. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de la apuesta de Pascal? Estaba la idea de Dios, de la gracia y demás.
Y a la pregunta Marcus hace como una suerte de interpretación, no era parte del desarrollo que él traía, y decía que el jugador se quiere apropiar de Dios o se apropia de Dios. Decía algo por el estilo, esa frase. Bueno, eh, les voy a contar, hay un artículo, un texto, un escrito de Lacan que se llama Aviso al lector japonés. Yo lo tengo, eso está lo encuentran en otros escritos, y es un prefacio que escribe Lacan para los escritos en la edición japonesa. Cuando él lanza los escritos, bueno, se van a traducir al japonés y a él se le ocurre escribir este prefacio que se llama Aviso al lector japonés. Y lo que cuenta Lacan en ese texto es de 1972, le habías contado antes que la referencia que venía tomando es del 74, estamos medianamente cerca en el tiempo, y Lacan comienza este escrito hablando de la perplejidad que le genera que quieran publicar sus escritos en Japón. ¿Sí? Entonces, lo primero que aparece es una perplejidad del lado de Lacan. Eh, y lo que pasa él a contarnos, a relatar, son algunas particularidades de la lengua japonesa. ¿Sí? Y dice que esta lengua japonesa tiene algo, entre las particularidades, tiene la de soportar un modo de lazo social refinado, ¿sí? Es decir, que el lazo social se sostiene a partir de la lengua y encuentra un lazo social refinado que a partir de Koyev, ustedes saben, se acuerdan que eh, Lacan asiste a los seminarios de Koyev, y en los seminarios de Koyev es de donde él trabaja bastante la cuestión de Hegel. Todo lo que tiene que ver con Hegel, dialéctica del amo y del esclavo y demás, lo extrae de Hegel. Perdón, lo extrae de los seminarios de Koyev, o en gran parte por ese lado. Y va a tomar un término para este lazo social, el término lo trae Koyev, que es esnovismo. ¿Sí? Eh, hay un libro de Koyer que se llama Introducción a la lectura de Hegel, tiene una primera edición y hay una segunda edición donde en un pie de página Koyer hace una corrección a una afirmación que él había hecho para la primera edición. No sé si se entendió toda esa frase, me parece que sí. Tiene que hacer una corrección en esta segunda edición. Y esta corrección es a partir de un viaje que él le realiza al Japón. ¿Sí? Y esta corrección, les decía, está en una nota, y en esa nota va a exponer algunas consecuencias sobre lo que sería el destino del hombre a partir de haber arribado al fin de la historia. ¿Sí? Eh, bueno, ahí Koyev, ahora pasamos al texto de Koyev, dice que es cierto que el culmen, sería el punto culminante, en ningún sitio igualado del esnovismo, ¿sí? El punto culmine del esnovismo, específicamente japonés, son tanto el teatro no, la ceremonia del té, que tengo acá, el arte de los ramilletes de flores, esos son, es el culmen, ¿no? Es lo máximo que ha llegado esta vertiente del esnovismo. Dice, fue y sigue siendo aún patrimonio exclusivo de los nobles y de los ricos. Pero, a pesar de las persistentes desigualdades económicas y sociales, todos los japoneses, sin excepción, están actualmente en condiciones de vivir en función de valores totalmente formalizados. Es decir, de valores completamente vacíos de todo contenido humano en el sentido histórico. ¿Sí? Y la frase más o menos lo que nos dice es que no explica demasiado el esnovismo, pero lo que nos dice es que, por un lado, esto forma parte de una clase social, pero esto se ha expandido al resto de Japón, y tiene una característica
en particular, que dice, es unas condiciones de vida en función de valores totalmente formalizados. Ahí lo importante es la palabra esta, formalizados, es decir, valores completamente vacíos de todo contenido humano en sentido histórico. Eh, Hay una intervención de Jacques Alain Miller que se llama Lacan y la cosa japonesa, lo encuentran en esta lacaniana, no sé si la tienen, debe ser el segundo texto de la revista, y está hablando algo de la formalización esta que, que estaría presente en Japón y por ende en el esnovismo japonés. Y ahí lo que va a decir Miller, dice, esta formalización indica que el discurso japonés pone de relieve, desnuda, la estructura de ficción de la verdad, el estatuto de semblante del significante y la vacuidad del sujeto. ¿Sí? Tenemos estos tres elementos, la estructura de ficción, el estatuto de semblante del significante, la vacuidad del sujeto, y señalando que el problema verdadero es justamente este, ¿sí? Poner de relieve estos tres elementos. Y la idea es que esta estructura muestra como al desnudo, dice Lacan, algo que llamativamente no impide que existan los japoneses igual, a pesar de esto. Bueno, volvemos un poquitito. Hasta ahora entonces tenemos que hay algo de esta formalización, ¿sí? Que deja al desnudo algo, ¿sí? Que detecta, eh, por, que detecta por un lado Lacan, ayudado de algo de las investigaciones de Collier, ¿no? Bueno, volvemos al texto de Lacan. Eh, Les decía antes, más arriba, cuando leía la frase de Miller, decía que deja al desnudo algo de estructura de ficción de la verdad, el estatuto de semblante del significante, bueno, y la vacuidad del sujeto. Me interesa algo de la estructura de ficción de la verdad. Un poquito más adelante en el texto de Lacan, en el aviso al lector japonés, dice, si yo no temiera el malentendido, diría que el que habla japonés es performance usual decir la verdad por la mentira, es decir, sin ser un mentiroso. ¿Sí? Y ahí hay algo del ser, en la frase que está en los otros escritos, dice sin ser y está puesto en itálica, el sin ser. ¿Sí? Entonces hay algo ahí del ser y de la vacuidad del sujeto, ¿sí? Este sujeto vacío, ¿sí? Que no dejaría de armar algo del ser. ¿Sí? Ya nos pone en cuestión algo del ser, el ser mentiroso. Y por otro lado, hay algo de esta estructura que queda al desnudo. Ustedes saben que para Lacan, la verdad tiene estructura de ficción. Hay algo en el lenguaje, en el habla japonesa, que ya está en evidencia, ya está puesta en el habla cotidiana. ¿Sí? No es algo a develar por el análisis. Eh, Bien. Hay un reportaje que le hacen a Koyev, donde él afirma que podemos ver a Japón en nuestro porvenir. Hay un, Cuando nosotros empezamos así en modo virtual, cuando dejamos el seminario, cuando empezó en modo virtual, tomamos una referencia del otro que no existe, y su comité de ética, y ahí Miller proponía tomar algo de una suerte de americanización del mundo, tomar a Estados Unidos como referencia para pensar los nuevos síntomas. ¿Sí? Y es algo que ha pensado también Koyev, de tomar una especie de referencia del fin de la historia alcanzado en Estados Unidos y que eso prolifera para el resto del mundo. Bueno, y nosotros en el seminario tomamos a un autor que toma como núcleo de Estados Unidos a Las Vegas, para pensar algo nosotros, algo del empuje hoy día que llamamos el empuje de entretenimiento, algo de la pasión por el juego,
y es algo que toma un autor para hablar de Estados Unidos también gobernado por algo de los semblantes. Acá Koyab nos plantea que en el horizonte, en nuestro porvenir, está Japón. Y lo que agrega en este reportaje Koyev es que si bien el esnovismo es patrimonio de una minoría, antes les decía, de estas clases sociales altas, Japón muestra que el esnovismo se puede democratizar, es decir, que puede estar al alcance de todos. Un poco después indica, el esnovismo puede llegar muy lejos. Se puede morir por esnovismo, como los kamikazes. Koyev le comenta ahí al entrevistador, conoce sin duda la historia de Federico II. En el campo de batalla, cuando escucha los gritos de un joven herido mortalmente en el vientre. En esa circunstancia, Federico II dice, hay que morir como es debido, y sigue de largo. ¿Sí? Hay algo de esta formalización, hay algo de la forma que indica también cómo morir. ¿Sí? Pero está en relación con algo de dejar de lado al sujeto histórico, donde se nos presenta así este sujeto un tanto vacío, la vacuidad del sujeto. Volviendo a Lacan, dice que no espera muchas cosas de Japón, especialmente dice que no espera ser escuchado. ¿Sí? Sigue el escrito. Y mientras uno va leyendo este escrito, se va encontrando con un contrapunto que hace Lacan entre él mismo y Japón, o lo que él llama la cosa japonesa. Del lado de él va a ir quedando lo que tiene que ver con el discurso analítico, el discurso que él encontró y en el cual se encuentra concernido y está afectado por sus efectos. Van a encontrar algún tipo de referencia un poco personal de Lacan en torno a los efectos que ha tenido en él el discurso analítico, mientras que del lado del Japón o de la cosa japonesa queda algo que tiene que ver con la traducción y la lectura. Dice, no sé ciertamente, perdón, empiezo de vuelta. Dice, no se trata ciertamente de que los japoneses no abusen el oído a todo lo que pueda elucubrarse como discurso en el mundo. Es decir, los japoneses están atentos a lo que aparece como discurso en el mundo. Ellos traducen, traducen, traducen. Todo lo que les aparece, todo lo que de este les parece legible. Es decir, traducen y traducen y traducen todo lo que les parece que puede ser legible. Lo necesitan y mucho. ¿Sí? Entonces acá tenemos como elemento que hay una suerte de compulsión a traducir en Japón, y es una traducción que necesitan y mucho, dice Lacan. Más adelante, va a decir también Lacan, los japoneses no se preguntan sobre su discurso, ¿se acuerdan que recién le decía que Lacan se pregunta sobre su discurso? Va a decir, los japoneses no se preguntan sobre su discurso, lo retraducen. Tendrán noticia que entre los inanalizables lacanianos, uno de los inanalizables lacanianos son los japoneses. Y acá va a pasar a explicarnos un poco qué pasa con los japoneses, por qué serían inanalizables. Lo viene diciendo, pero bueno, acá entra un poco más en materia. Lacan explica que la lengua japonesa permite taponar las formaciones del inconsciente. ¿Sí? Hay algo de la lengua japonesa que no deja que aparezcan formaciones del inconsciente. Y nos va a traer un ejemplo, que es el haber asistido al descubrimiento de parte de una japonesa de lo que es un chiste. ¿Sí? Y Lacan va a agregar que se trataba no de una niña japonesa, sino de una japonesa adulta. Ahí deja entender que el chiste en Japón no es una formación del inconsciente, y va a decir que es una dimensión del discurso común. ¿Sí? No hay más aclaración que ella, que esta misma. Y allí va a mencionar algo que para nosotros tiene un valor en este seminario. Dice, es por lo que nadie que habita esa lengua tiene la necesidad de ser analizado.
salvo para regularizar sus relaciones con las máquinas tragamonedas, incluso con clientes más simplemente mecánicos, ¿no? Entonces, en la frase tenemos que no hay un llamado al análisis, a excepción de regularizar las relaciones con estas máquinas tragamonedas e incluso con clientes más mecánicos. Voy a hacer un comentario de otra cosa que me va a servir para explicar esto que acabo de contarles. ¿Se va siguiendo o viene muy japonés la cuestión? Acá me dice Mariela que sí. Sí, Jesús nos está ayuda. buenísimo. Claudio, una pregunta. Dijiste que entonces el japonés por un tema de estructura del lenguaje, a ver si lo entendí bien, no haría falta que esté analizado. ¿Puede ser que entendí eso? Y ahora voy a seguir con la idea esta, pero Es- lo que aparece es que eh, tiene una conformación, la lengua japonesa, que por un lado deja al desnudo algo de la estructura del lenguaje y por otro lado queda todo en un mismo nivel, en un nivel plano que no deja que haya formaciones del inconsciente. Qué interesante, che. Lo llamativo Sí, del caso es que, si dice Lacan ahí, que la convocatoria a un análisis sería para regularizar algo de unas relaciones que, esto con la máquina tragamoneda, o hay algo de unas relaciones mecánicas que se pueden romper. Pero habría algo de unas relaciones mecánicas, estas formas formalizadas, vacías, que funcionan en Japón. Bueno, esto no llamaría. Claudio, perdón que te interrumpa, pero eh, entonces, ¿de qué se ríen? eh, es una pregunta. Está bien, está Que bien. no hay chiste. Eh, bueno, no me quiero poner muy testimonial. Yo he tenido alguna vinculación con la comunidad japonesa y por lo pronto no formamos parte de la misma parroquia. Entonces, no, en verdad, vieron que no hay mucha difusión de comedias japonesas entre nosotros. Tenemos comedias estadounidenses, uno puede ver Tonto y Retonto, no sé, una película, pero no hay, uno no va al videoclub, hoy día nadie va al videoclub, ¿no? Pero uno no busca en Netflix comedia japonesa, no, no es el campo ahí donde se juega, por lo menos el interés occidental, ¿sí? No pareciera que compartamos el mismo otro. Pero bueno, voy a seguir un poquito más y capaz, pero es una pregunta. Bueno, recién le pedí a Mariela de compartir pantalla porque van a aparecer dos términos que acá viene si lo que de recién fue medio pesado, ahora viene la parte pesada. Les aviso. A ver dónde está esto de compartir pantalla. Tienen estos dos términos, onshomi y kunshomi. ¿Los ven? ¿Sí? Si quieren, anótenselos ahí, o si lo tienen presente, acá Mario me dice que sí, así puedo sacar, compartir pantalla. Y Yomi quiere decir lectura, ya que estuve aprendiendo algo de japonés para estar a tono con la charla de hoy. ¿Saco? ¿Ya lo pudieron ver? ¿Sí? Bueno. Eh, ¿Se acuerdan que lo que les venía diciendo Lacan es que, por un lado, queda él tomado, concernido por el discurso analítico, y por otro lado, está del lado de los japoneses, queda algo de la traducción y algo de la lectura? ¿Sí? Bueno, les voy a contar una frase, ahora les voy a leer una frase que está en esto, en el aviso al lector japonés. Dice: para los seres verdaderamente hablantes, el onshomi, ¿sí?, que estaba escrito recién, basta para comentar al kunshomi. La pinza que hacen el uno con el otro es el bienestar de los que forman para que salgan tan frescos como barquitos calientes. ¿Sí? La frase es un tanto enigmática, se va a desplegar un poco más, se va a atender,
pero la idea es que arman una pinza en uno con el otro, donde el resultado es algo del bienestar, y está esta mención a los barquillos calientes, que son unos objetos. Los barquillos son los barquillos estos que uno compraba en la playa, ¿no? Y los barquillos, unas galletitas que salen así medio eh, a repetición, ¿sí? Y nosotros tenemos que, para que haya algún tipo de psicoanálisis posible, lo que tenemos como motor de Freud es que tiene que haber algún tipo de sufrimiento, y acá lo que tenemos es que el uno con el otro, el Onshomi y el Kunshomi, eh, hacen pinza y alcanzan un tipo de bienestar. Bueno, dice, no todo el mundo tiene la dicha de hablar chino en su lengua, para que sea un dialecto suyo, ni, sobre todo, y este es el punto más fuerte, de haber tomado una escritura en su lengua tan ajena que se vuelve tangible allí, a cada instancia, perdón, que se vuelve tangible allí, a cada instante, la distancia del pensamiento, es decir, del inconsciente con la palabra. Lo que tenemos ahí en la frase esa, un primer acercamiento, es que hay una distancia entre el pensamiento inconsciente y la palabra, ¿sí? Japonesa. Y esto está dado por la adopción de una escritura que tiene una extranjeridad. Yo no sé si ustedes saben, pero hay algo que se llama kanji, que son las palabras en japonés, que son en su origen es adoptado desde, existe una lengua japonesa, una lengua hablada, y en algún momento se intenta pasarlo al escrito, y se adopta la escritura china, ¿sí? Y se adopta de un modo particular la escritura china. Ahora les voy a contar algo que eh, hay un texto que se llama La estancia de la letra en el inconsciente japonés, y este texto lo escribe Shinya Uwasawara, si quieren se los escribo acá en el chat. El texto este, La instancia de la letra en el inconsciente japonés, lo encuentran en la revista Uno por Uno, en el número 46 del año 2000. Acá le voy a escribir el nombre del colega, o del autor. A ver. Que el señor este, creo que es un señor, ¿va? Tiene es japonés, ¿no? Entonces tiene alguna relación con la lengua japonesa que no tengo yo. Dice, en primer lugar debe aclararse qué son el onshomi, perdón, y el kunshomi. Se trata de dos formas de leer un carácter chino en japonés. El unshomi, de un carácter chino, se refiere al fonema chino de ese carácter, ¿sí? Es decir, que se trata del fonema, del sonido, ¿sí? La escritura de un sonido, dice, se refiere al fonema chino de ese carácter y no significa, por lo tanto, nada en sí mismo en japonés, ¿sí? Es la transcripción del fonema. Mientras que el kunshomi, de ese mismo carácter, al tratarse de una traducción japonesa históricamente establecida, les indica a los japoneses lo que quiere decir, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el unshomi, que es un carácter chino que no significa nada, esto en el momento de la lectura, ¿no? Que significan tanto sonido, y por otro lado tenemos una traducción, ¿sí? Establecida históricamente. ¿Se acuerdan que les venía hablando de Lacan, que pone del lado de los japonés lo que es la lectura y lo que es la traducción? Y tenemos acá en el lenguaje japonés esta doble vertiente. Por un lado, algo que está escrito, ¿sí? Y no significa nada, y por otro lado, una traducción de eso, ¿sí? Eh, bueno, así pues, el unshomi, que es el que tiene más relación con lo chino, ¿no? Que es la transcripción del fonema, dice el unshomi, es signo de un ciframiento, y el unshomi es el 1, mientras que el desciframiento, es decir, el kunshomi, se dirige al otro. Entonces tenemos una especie de división,
de algo que está más del lado de la letra, ¿sí? Y del lado del uno, y otro lado, que es el kunyomi, que tiene que ver más con la relación al otro y con el sentido. Bueno. O Wasawada mismo menciona la existencia de una suerte de traducción automática por parte del hablante japonés de un registro al otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les decía que si Lacan entiende que se va a convocar al psicoanálisis es para restablecer algo de una relación de lo mecánico, ¿sí? De la relación con una máquina o de la relación con estas cuestiones mecánicas, y lo que dice que en el lenguaje hay una traducción mecánica entre lo escrito y lo que significa, ¿sí? Entre lo escrito en un fonema, lo que viene del fonema chino, a lo que significa en el lenguaje japonés. Y en este punto se entiende un poquito más la frase esta de Lacan, ¿no? Hay algo de restablecer el automatismo o algo de lo mecánico en esto que decía que es algo para regularizar sus relaciones con las máquinas tragamonedas, incluso con clientes más simplemente mecánicos. Bueno. Y Lacan también va a decir que hay algo de la comunicación que queda alterada en este punto. Dice, tiemblo, dice Lacan, que siga con el sentimiento, él, ¿no? Que siga con el sentimiento que tengo de no haber tenido nunca en su país, entonces en el Japón, comunicación, salvo la que se opera a través del discurso científico. Aquí quiero decir por medio del pizarrón. Es decir, que hay algo de la palabra hablada, ¿sí? Que no habilitaría a la comunicación, entiende Lacan, dice que él nunca se ha sentido comunicándose en Japón, si no es por la mediación de la escritura, de la palabra escrita. Y esta palabra escrita, esta escritura, la remite él al uso del pizarrón y la remite al discurso científico. ¿Sí? Lo que, bueno, uno puede ir siguiendo, hay algo de la idea ahí, que si esto tiene algún sentido, algo de este modo de lengua que plantea Lacan, si tiene algún sentido, es de la remisión de un onyomi a un kunyomi, hay una relación mecánica, ¿sí? Que no abre mucho espacio a cuestiones de interpretación, ¿sí? Porque es algo que está establecido tradicionalmente, hay algo de una significación fija. Y perdón, ¿puedo decir algo? Claro, porque el decir que no es posible la comunicación, cierta comunicación con la palabra hablada, está diciendo que tampoco es posible malentendido. Es que hay ¿no? algo ahí del malentendido que tampoco sería posible. Que no estaría. Ahora, la otra pregunta que se me arma es, ¿por qué se desregularía la relación con la máquina? No está explicado en el texto. Está explicado, pero Conocimiento deja japonés. entrever que se podría desregular esa, digamos, relación maquinal, ¿no? Esa relación tan aparentemente aceitada, se podría desregular y habría que, digamos, restablecerla. Ahí no sabemos bien cuál sería la causa, porque malentendido no hay, pero hay una desregulación a nivel del automatismo. Eso es así, ahí es donde estaría la apertura posible a la convocatoria de un analista, pero el punto es que la demanda no sería de una apertura en torno a la verdad del ser o a cuestiones de sufrimiento subjetivo y demás, sino para restablecer un orden, ¿sí? Sería para restablecer la mecánica, que muchas veces nos encontramos nosotros en la clínica nuestra, que esto de lo que se trata es de restablecer el orden de lo que venía haciendo. Se desreguló un poco y la idea es restablecer el orden. ¿Sí? No es modificar las condiciones de satisfacción. Bueno, vuelvo un poquito a Koyev. Decía, bueno, nuevamente insiste con la idea del suicidio. Koyev dice, así en última instancia, todo japonés es en principio capaz de cometer por puro esnovismo un suicidio perfectamente gratuito. La clásica espada del samurái puede ser sustituida por un avión o un torpedo,
¿sí? Está hablando ahí de kamikaze, con la idea del avión, que no tiene nada que ver con el riesgo para la vida que hay en una lucha emprendida en función de valores históricos con contenido social y político, lo cual eh, parece permitir creer que la interacción que se ha iniciado recientemente entre Japón y el mundo occidental conducirá, a fin de cuentas, no a una rebarbarización de los japoneses, sino a una japonización de los occidentales. ¿Sí? La frase es un tanto larga, lo que anuncia Koyebe es una japonización del mundo. Hay un escrito que les recomiendo de Eduardo Suárez, está en alguna virtualia donde habla de algo de esta japonización del mundo, a partir de la figura del otaku, y lo tienen también algo por la cultura más que nada de nuestros adolescentes, en relación al anime y demás, buscando información sobre el Unshomi y el Kunshomi. Me sentí un poco mal porque hay 300 millones de páginas más o menos que explican esto, con lo cual hay algo del interés en aprender algo de lengua japonesa, se ve, o tener alguna noticia sobre lengua japonesa. Bueno, eh, y hay algo de esto que y me llamó la atención también esta relación con la muerte que va contando, que insistía en contar Koyeva antes, y ahora también, donde dice que hay un suicidio por puro esnovismo, que es perfectamente gratuito y que no tiene nada que ver con el riesgo para la vida que hay en la lucha emprendida en función de valores históricos con contenido social y político. Algo de estos valores históricos él lo explica justamente con la figura de Julio César, ¿vieron? Y toma el momento del cruce de Rubicón, ¿sí? Él va a contar algo del valor histórico, ¿sí? Y de la presencia de, a ver cómo lo dice acá, para no cambiar las palabras, algo de contenido social y político del acto de Julio César. eh, lo va a tomar como ejemplo de estos valores históricos, ¿sí? Que para nosotros en psicoanálisis es una de las figuras que toma Lacan en Cruce de Rubicón para explicar el acto, ¿sí? Lo que dice es interesante porque en este caso, pensaba así, hay algo del acto suicida japonés que no sería un acto, ¿sí? Lo cual me llama la atención porque he leído bastante cuestiones relativas a Mishima, que es un señor que se suicida, también tenía relaciones con Occidente, pero es llamativo que la figura de esta suicida no quedaría al lado del acto. Bueno, ahora, esto no sé si seguir, no sé si seguir, pero bueno, lo mismo que se me había ocurrido, porque acá aparece una especie de sentido, ¿sí? Que se obtiene, pero no necesariamente es el sentido como nosotros entendemos que es el sentido, ¿sí? Hay una mecánica que permite obtener un sentido, ¿sí? Pero no necesariamente es como uno puede, por el habla común y demás, es qué sería el sentido, o el sentido común, o algún tipo de sentido que uno pueda manejar desde Occidente, qué sería el sentido. Eh, la última vez que le hablaba, bueno, les voy a contar un poquito más algo y los dejo en paz. Les había traído estas menciones de Lacan de 1974, y habíamos quedado en un punto que era, ustedes se acuerdan que Lacan hablaba de esto, del síntoma que viene como aquello que viene de lo real, y este síntoma que viene de lo real es algo que llama el sentido. Y por lo menos en la tercera, ustedes les había contado la otra vez a ustedes, es que hay una conferencia de prensa que da Lacan, está la tercera, y después hay una entrevista que está unos días después separada, son 3 intervenciones, por lo menos en la entrevista
que es la conferencia de prensa, perdón. Y la tercera, pareciera que el otorgamiento de sentido de esto que viene de lo real, ¿sí? Va a quedar del lado de la iglesia, ¿sí? Va a hablar Lacan de la verdadera religión y la verdadera religión otorgando sentido, ¿sí? Y esto guarda relación con lo que Freud había trabajado en el porvenir de la ilusión, donde decía que el sentido religioso tenía valor de narcótico, narcotizaba, ¿sí? Hay algo del narcótico, del sentido religioso, que viene a alimentar a algo de lo real y hacer crecer por ese lado algo del síntoma. Y lo que proponía Lacan justamente en contraposición a esto era el psicoanálisis, a la intervención del analista, acotando algo del sentido para acotar algo del síntoma, es decir, ir en contra del sentido, y en este punto el sentido religioso, el sentido, lo narcótico de la religión. Hay un desarrollo que lo encuentran acá en un esfuerzo de poesía, creo que empieza a partir de la página 269, si me acuerdo bien. Toma algo de esto y se llama empieza en un punto que se llama el frenesí de la ciencia. Ahí Miller va a tomar, bueno, les contaba que Lacan, esto, está la conferencia de prensa, está la tercera, y tenemos la casualidad que Miller es el que transcribe, por lo menos la conferencia de prensa, se ha encargado de transcribir algo de esta conferencia de prensa y después la establece. Esa se conoce como el triunfo de la religión. Bueno, y también establece la tercera. Y ahí Miller va a tomar una de las vías, le decía que hay algo de lo real que va a aparecer convocando al sentido, y hay algo de lo real que nos decía Lacan, que iba a quedar, se iba a desbocar desde que tenía el apoyo del discurso científico, ¿no? Entonces tenemos una intervención del discurso científico sobre lo real que hace que crezca lo real. En este desarrollo que va a hacer Miller en el esfuerzo de poesía, lo que va a contar que hay algo de este desbocarse de lo real por intervención de la ciencia, nos va a contar que acá va a aparecer el carácter de la ciencia como comandado por la pulsión de muerte o empujado por la muerte. Y nos va a decir que esto es lo que se va a llamar el frenesí de la ciencia. Ahí, es decir, que la ciencia aparece alterando algo de lo real y trastornando las leyes de la naturaleza. Si en un primer momento la ciencia trató de ubicar las leyes de la naturaleza, una vez que las ha conocido, lo que ha empezado a hacer es afectar esas leyes, ¿sí? Y a partir de que empieza a afectar esas leyes, empieza a trastornar todo, y donde aparece la iglesia tratando de amortiguar o poner coto a este movimiento mortífero de trastornar lo real por medio de la ciencia. Ustedes ahí dan unos ejemplos que ustedes habrán visto que la iglesia usualmente aparece defendiendo algo del orden de la vida, y la ciencia aparece usualmente afectando en relación a la muerte. Tienen bombas atómicas, tienen la afectación del cuerpo, del gen humano y demás, y aborto y demás, y la iglesia aportando algo del sentido de la vida y poniendo algún tipo de límite. Bueno, esa es una de las vías que uno podría entender en esta vertiente del agregado de sentido que viene a proveer la religión, que es un sentido en torno a, uno podría decir, en torno a defender la vida o el sentido de la vida. Ahora, también teníamos que, decía Lacan, que si triunfa la religión, si triunfa esta religión aportadora de sentidos, lo que tenemos es que fracasa el psicoanálisis, ¿sí?
Bien. Y luego, a partir de la intervención de la tercera intervención de Lacan, lo que tenemos está esta entrevista que le hacen a Lacan, separada de la conferencia de prensa y la intervención esta de la tercera, tenemos el reportaje de la revista Panorama, donde Lacan plantea algo que no está, por lo menos no está desarrollado acá en un esfuerzo de poesía. Ahí Lacan va a decir, en ese reportaje va a decir, mientras que el real, esto va a ser un poco repetido al principio, mientras que el real, como un pájaro voraz, no hace otra cosa que nutrirse de cosas sensatas, de acciones que tienen un sentido, se escucha siempre repetir que hay que darle un sentido a esto o a aquello, a sus propios pensamientos, a sus propias aspiraciones, a los deseos, al sexo, a la vida. ¿Sí? Son todas cosas que, va a decir Lacan, no tienen sentido, ¿no? Todas estas cosas empiezan a tener una demanda de sentido. Va a decir, pero de la vida no sabemos nada de nada, como se sofocan los científicos por explicar. Mi miedo es que, por culpa de ellos, lo real, esa cosa monstruosa que no existe, termine tomando la delantera. Esto va en saga con la idea del desbocarse de lo real. ¿Sí? Y el llamado a sentido. Pero acá tenemos algo que es lo que varía en esta frase, en lo que sigue, ¿va? Y lo que va a cambiar es algo que tiene que ver con el sentido religioso o con esta vertiente del narcótico del sentido religioso. Ahí va a decir Lacan, la ciencia está en ciernes de sustituir a la religión con otro tanto de despotismo, de oscuridad o de oscurantismo. Hay un dios átomo, un dios espacio. Si la ciencia o la religión lo logran, el psicoanálisis está acabado. ¿Sí? Entonces tenemos una primera versión para leer donde hay algo de la ciencia afectando lo real, y eso llama un sentido religioso, ¿sí? Que es la vertiente esta que les contaba de Miller, y hay otra vertiente que es la ciencia afectando lo real, y no queda en la frase dicha que se llame algo del sentido, pero sí que va a venir la ciencia a suplantar, a sustituir metafóricamente a la religión verdadera, ¿no? Entonces tenemos ahí dos vertientes para entender esto, y lo que no sabemos es si en esta suplantación, en esta propuesta del nuevo Dios de la ciencia, lo que no sabemos es si tiene sentido, si viene aportando algún sentido, y qué tipo de sentido tiene esto. ¿Sí? Esto lo traigo nuevamente en relación porque lo que les venía contando antes de lo japonés, ¿sí? Porque no sabemos ahí de qué sentido se trata. Por lo menos no es el sentido religioso o el sentido en relación al nombre del Padre. Y lo que nos va a contar acá en relación a la ciencia, no sabemos si es un sentido en relación al nombre del Padre. ¿Les cuento algo más o quiere que dejemos acá? Lo dejo Pero como Claudio, quiera. y no sería algo así como, no sé, es un invento esto, ¿no? Como un sentido automático, Hay porque algo de lo automático que queda del lado de lo japonés, ¿sí? Y tenemos esta comunidad de la escritura japonesa con la escritura que está en el fundamento de la ciencia, pero no queda claro del todo cuál sería el tipo de mecanismo por el cual aparece el sentido, ni qué tipo de sentido es. Si me tienen un poquito más de paciencia, les cuento algo más y ya los dejo en paz no, y no, nos... está bien, está bien, está bien. Seguí si querés. No, no, porque se arman algunas cuestiones ya ahí. Porque hay que ver a qué llamamos sentido. Esa es una de las cuestiones que me parece a tener en cuenta. Sí, esa es una de las orientaciones de la charla de hoy, porque hay algo del sentido que no queda del todo claro, que es el sentido, ¿sí? Porque bueno, no importa. Les cuento algo más y ya está. Eh,
no sé si nos da algún tipo de respuesta, pero capaz nos acerca un poco. Hay una charla de Lacan, una conferencia que se llama Psicoanálisis y Medicina. La charla esa va a contar Lacan acerca de las alteraciones o de los cambios que tuvo la medicina a partir de que devino científica, pero también nos va a hablar bastante de la ciencia y nos va a hablar bastante de la relación que tiene la ciencia con el cuerpo, ¿sí? Con el cuerpo de los humanos. Me interesa tomar más la vertiente de, por lo menos alguna mención de lo que habla de ciencia y de las relaciones que tiene con el cuerpo, ¿sí? Lo que nos va a decir, una de las frases que nos va a decir Lacan en esa, y va a insistir bastante en esa conferencia, es que el mundo actual está armado, está condicionado por las condiciones de un mundo científico, ¿sí? Y hay algo de un todos sometidos a las condiciones de este mundo científico. Y los hombres aparecen también condicionados por estas condiciones del mundo científico. Y otra cosa que nos va a decir esto en relación al cuerpo es que el cuerpo es abordado desde dos aristas. Por un lado está el cuerpo que puede ser visto, que puede ser fotografiado, radiografiado, es el cuerpo de la imagen, ese es uno de los cuerpos que aborda la ciencia, y por otro el cuerpo que puede ser medido, calibrado, ¿sí? Lo que puede ser medible del cuerpo y lo que puede ser visto. En algún que otro lado de la conferencia, Lacan también va a decir que el cuerpo que aborda la ciencia es el cuerpo muerto, ¿sí? Un cuerpo como entregado a la muerte. Y esto tiene alguna relación con el sujeto de cogito cartesiano, que es un sujeto que es apartado de la vida, es el sujeto del significante, es el sujeto muerto, ¿no? Hay algo del abordaje del cuerpo, por el lado de la ciencia, que tiene que ver con este sujeto, por un lado del significante, sujeto muerto, y por otro lado con un cuerpo muerto. Y con estas dos aristas, ¿no? Un cuerpo medible y un cuerpo que se puede ver, es el cuerpo de la imagen. Y lo que nos va a decir Lacan es que lo que cae con el ascenso de la ciencia es el cuerpo como algo que goza. Y ahí tenemos la frase, no solamente ahí, pero ahí tenemos la frase esta famosa, dice: un cuerpo es algo que está hecho para gozar de sí mismo. ¿Sí? Y también, antes les contaba algo del frenesí de la ciencia, de la ciencia empujada por la pulsión de muerte. Acá hay una variación en esta conferencia y nos va a hablar algo del deseo de la ciencia. ¿Sí? Dice, va a decir que la ciencia no es incapaz de saber lo que puede, ¿sí? Tanto la ciencia como el sujeto que ella engendra va a quedar del lado de la potencia, pero no puede saber lo que quiere. ¿Sí? Sabe que puede, pero no puede saber lo que quiere. Dice, por lo menos lo que ella quiere surge de un avance cuya marcha acelerada en nuestros días nos permite palpar que supera sus propias previsiones. Esto lo podemos entender con que, por un lado, no sabe lo que quiere, y por otro lado, si uno quiere tener alguna noticia de lo que quiere, eso lo va a tener que armar a partir de la trayectoria del avance de la ciencia, de este avance acelerado, y lo que dice Lacan es que este avance de la ciencia misma supera sus propias previsiones, las propias metas fijadas. ¿Sí? Bueno. Y uno podría decir que hay algo de ambicioso en este movimiento de la ciencia, en esto de perder algo de las metas. Hay una serie de desarrollos, de muy poquitas menciones de Lacan en torno a lo ambicioso, en esto de perder algo de las metas perdidas. Y hay una mención que me parecía hoy que venía bien traerla, que lo encontramos en
en el seminario 2, cuando Lacan está comentando, está armando el escrito de la carta robada. ¿Se acuerdan la carta robada del cuento de Poe? Tenemos obviamente el robo de una carta, y hay un señor que es el que roba una carta. Y ese señor, curiosamente para Lacan, lo va a llamar que es un jugador, ¿sí? A este señor que roba la carta. Y este señor va a hacer una serie de apuestas en relación a esa carta, que no van a ser las apuestas de Pascal en el sentido, no es para hacer existir a Dios, tienen otra finalidad. Bueno, y Lacan va a decir, se trata simplemente de un jugador, este personaje juega con el desafío, y su meta, por ello, sería parece mostrarnos hasta dónde se puede llegar. Dice, por eso sería un verdadero ambicioso. Vuelvo a leerlo y voy a ver si puedo explicar un poco más. ¿Se trata simplemente de un jugador? Se pregunta. Este personaje juega con el desafío, y su meta, por ello sería un verdadero ambicioso, parece ser mostrar hasta dónde se puede llegar. Hay una mención, creo que es en el seminario 1, donde dice que el ambicioso es alguien, lo voy a explicar así coloquialmente, es alguien que quiere mirar más alto de lo que puede, ¿sí? Y sería capaz un modo de entenderlo. Y acá lo que nos va a decir que juega con el desafío, y su meta es mostrar hasta dónde puede llegar. Es decir, que la meta está fijada más allá. Esto que pasó acá, que es hasta. Dónde llegar no le importa. La meta de la ambición se desvanece con la esencia misma de su ejercicio. Es decir, no se sabe para dónde va, lo que sí se sabe es que avanza, ¿sí?, más allá de cualquier meta. Y un poco más adelante, tenemos esta idea de desafío, dice, este personaje del que nadie sabe qué quiere, salvo llegar hasta las últimas consecuencias en el ejercicio gratuito de su actividad de jugador, ¿no? Hay algo ahí que se me ocurre, que en esto de lo ambicioso de la ciencia, que no se sabe qué quiere y se sabe que avanza, que tiene alguna relación con esta figura del ambicioso, ¿no?, del jugador ambicioso, que va perdiendo las metas, y que lo que se sabe es que va desafiando, y en eso del desafío va yendo cada vez más allá. Bueno, esto, si tienen alguna idea o algo que quieran contar o no, me dicen. Sí, esto último que decís, Claudio, me resuena con la noción de la pulsión como acéfala, ¿no? En Freud, un puro empuje, digamos, no direccionado a una meta, digamos, sino el empuje como fin en sí mismo, digámoslo así. Por un lado eso, por otro lado pensaba en este rasgo que destaca Lacan respecto a la ciencia, que es el de manejar letritas, lo que vos decías respecto al pizarrón, ¿no? En último término, la ciencia es muda. Eh, es simplemente un ejercicio de escritura y de lectura, pero no habla. Eh, Otro rasgo, digamos, en consonancia con la pulsión de muerte. Por último, hay una mención explícita de Lacan en el seminario 25, donde dice que la ciencia está relacionada con la pulsión de muerte. Bueno, eso. Venías por el lado de ciencia y pulsión de muerte, está bien. A mí lo que me quedó resonando es este asunto de, bueno, por un lado lo que decía antes, que creo que hay que revisitar la noción de sentido, porque parece que todos entendemos lo que es el sentido y después resulta que no es tan clara la noción, o no sabemos bien a qué se refiere, porque la palabra sentido viene de sense.
de sensación, o sea que hay algo ahí que se nos desdibuja porque se entremezcla con la cuestión del cuerpo, pero no el cuerpo medible, el cuerpo imagen, sino el cuerpo que goza. Es decir, que hay algo del cuerpo que queda excluido en estas dos nociones que vos nombrabas, el cuerpo imagen, lo visto, el cuerpo medible, lo que se cuantifica el cuerpo, que es el cuerpo que goza y es el cuerpo que... y es el deseo también. O sea, son dos elementos que quedan como fuera de todo este recorrido, ¿no? De la ciencia y de la... que es el deseo y el goce. O sea, son dos elementos que no veo de qué manera el psicoanálisis puede desaparecer, por supuesto, pero de qué manera desaparecería eso. No sé. Es más, cuando hablabas de lo japonés, está bien, quizás Lacan tampoco es japonés, no sé, o sea, no sé por dónde transita eso. De hecho a los japoneses le pasa de todo también, o sea, no son personas maquinitas. O sea, uno puede decir, bueno, sí, trabajan como máquinas, estudian como máquinas, después se suicidan, pero, a ver, me parece que no lo veo como algo eliminable, o sea, entonces, bueno, quería señalar eso nomás, que en todo el recorrido está todo, es todo muy articulado porque tenemos que dejar afuera, siempre y cuando dejemos afuera estas dos nociones, de deseo y goce. Que las incluimos, todo esto se trastoca, todo esto se malentiende, todo empieza a fallar, todo el deseo del científico, por ejemplo, que también Lacan hace mención de eso. No sabe lo que... Bueno, lo deja fuera, digamos, pero en la misma, en el mismo avance científico hay un deseo también. Y no se sabe, acéfalo en todo caso, como dice Benja, no se Es la sabe idea, y es la qué idea. quieren. Es un deseo de avance, pero no se sabe hacia dónde. O por lo menos está comandado, que dice acá Lacan, es que está comandado por la muerte. Sí, Y hacia dónde o qué quiere, porque no es que no quiere nada. O sea, yo ahí me detengo un poquito porque no lo veo tan, digamos, que no sabe lo que quiere o no quiere. Me parece que ahí hay algo un poquito más, quizás no está explicitado, pero bueno, son cosas que no sabría cómo responder. ¿Alguien? Espera, Mario, Desiderio. Levantaste la mano, Mario. ¿Quiere algo? Hola, ¿qué tal, Mario? sí, muchas gracias por la... Bien, bien, muchas gracias. Me gustó mucho lo que presentó, doctor, y estaba pensando en algo cuando hablaba acerca de que no existían las formaciones del inconsciente, pues en el lenguaje que usan los japoneses, pero como existe el inconsciente queda por fuera, no como usted bien decía, pues presentaba pues que no es como tal la formación del inconsciente, pero el síntoma al quedar por fuera, creo que entonces sí hace que se presenten de pronto eso. Era eso, muchas gracias. No, me perdí lo último, Mario, repetí lo último. Ahí ya te me fuiste. Sí, como una de las conferencias que el síntoma existe al inconsciente, queda por fuera del las formaciones del inconsciente no se presentan formaciones del inconsciente por algo de del lenguaje, ¿cierto? Sí. Si no estoy mal. Pero eso no excluye que sí se presenten síntomas, porque el síntoma, al existir, al estar por fuera, pues sí permite que sí se pueden presentar. Es eso, no sé si está Ajá, correcto. ajá. Está bien, está bien. Sí, estoy Corriendo al enredado. síntoma de las formaciones del inconsciente, podría existir un síntoma que no sea de las formaciones del inconsciente.
Sí, señor. Esa es la idea. Sí, Está bien. señor. Sí, creería sí. Es decir, sí. Está bien, está bien, está bien. Bueno, el punto ahí también sería, tomando esa hipótesis, es cómo se abordaría ese síntoma, porque no se abordaría por el lado del inconsciente, y no tendríamos una apertura del inconsciente, ni no habría un sujeto del inconsciente, ni nada del lado del inconsciente. Es Y en algo, ese sentido se puede pensar los síntomas actuales, digo, los fenómenos que aparecen hoy por hoy y en eso el juego, digo. Yo pensaba en esta, también en esta apuesta y en esta creencia del síntoma y creencia en el inconsciente. Digo, me parece que uno en tanto analista hace una apuesta a que el inconsciente entre en función ahí, ¿no? Lo pensaban en esto que vos decís, bueno, las formaciones del inconsciente no existen en la lengua japonesa, y yo me preguntaba, bueno, ¿no existe o está taponado por el funcionamiento cultural que ellos tienen, ¿no? Que están como muy apegados al ideal, y no permite que algo de lo inconsciente surja, lo leen desde otro lugar. Al modo, si se quiere, del obsesivo cuando se equivoca en análisis y te dice, no, me equivoqué, ¿no? Cuando es un fallido. Y se me venía la idea, se me venía en la cabeza una película japonesa, no sé si la vieron, de Tal padre, tal hijo, en donde, bueno, surge ahí un error, ¿no? El error en el inicio. Un error en el inicio, ¿no? Llaman a los padres y dicen, bueno, nos equivocamos, le dimos el hijo, hicimos intercambio de hijo, una sustitución, y todo lo que surge ahí, ¿no? En uno de los protagonistas como defensa, bueno, listo, se cambia y no pasa nada, y que en realidad lo que muestra es que sí pasa, no es indiferente, no se puede sustituir y seguir como si nada hubiera ocurrido, ¿no? Eso produce un antes y un después en la vida de todos. Claro. Como que no es una pieza de una máquina que cambias por otra pieza y entonces Exactamente. no hay pérdida, no hay nada, no hay, ¿no? Sino que justamente la película es eso, ¿no? Que muestra la subjetividad que se arma ahí y que las partes no son intercambiables y las personas no. Exactamente. ¿No? Lo que se me ocurre ahí es que el escrito de Lacan tiene una, vamos a tomarlo así como una regla, como un juego, tiene unas reglas, ¿sí? Y con esas reglas obtiene un resultado. Entonces, uno puede relativizar las reglas del juego, pero ya no está jugando a ese juego, ¿sí? Lo que se me ocurre es que, siguiendo esas reglas de juego, el resultado tiene algo de llamativo. Me parece que a partir de eso uno se abre a pensar qué sentido, que viene circulando hoy, qué sentido posible surgiría en un sujeto con estas características, y por otro lado esto tiene alguna comunidad con el sujeto de la ciencia, por lo menos en esto del peso que tiene la escritura, algo de lo que se lee, pero de lo que no se comunica vía de la palabra, y hacia dónde lleva, y esto capaz nos sirva para esto. Aparte esta referencia me llamó la atención, que justo que hablando de lo japonés, de la cosa japonesa, aparezca esta mención a las tragamonedas, ¿sí? Que es algo que nos interesa en el seminario, para ver qué puede producir en relación al sentido, ¿sí? Por esto también encontramos en la clínica, que no necesariamente aparecido. Esto hace un tiempo estaban
me acuerdo que me parece que era Benjamín, no me acuerdo quién era, que hablaba de relación a la mentira, en un caso clínico. ¿Eras vos, Benjamín? De relación ¿sí? Donde aparece el valor de la mentira. Si mentir de verdad es lo mismo, y no está puesto, no es no es la estructura de la ficción, algo a develar en el análisis, está a cielo abierto, es distinto ese paciente, es distinto ese modo de lenguaje, o esa lengua, y se abordará de un modo distinto. El punto es lo que planteaba antes también Mariela, que ahí no sé, la agarra así como una especie de cosa que dice cómo se aborda. ¿Sí? Sí, porque además, perdón, además a mí me parece interesante la referencia de Lacan a las maquinitas tragamonedas. No sé si ustedes saben que en Japón, creo que es en Japón, pero está extendido en todo Oriente, son muy populares las maquinitas, los pachinko. Los pachinko son unas maquinitas que en las que no se juega por plata, se juega con bolitas. Son unas bolitas, o sea, te entregan un balde con bolitas y es como una especie de flipper, ¿no? Donde las bolitas van cayendo, van cayendo, van cayendo, y según dónde van cayendo, vos tenés como las manijitas como para manejar así las trabitas, entonces vos vas consiguiendo que te den más bolitas o vas perdiendo bolitas. Bueno, básicamente es un juego muy visual, con mucho ruidito, y que cuando se termina el juego, bueno, cuando vos ya te cansaste, te vas, qué sé yo, agarrás todas las bolitas que te llevas, como si recuerdan esos que te daban los tickets, y vas a un lugar que es afuera del pachinko, donde hay muñequitos, tipo peluches. Entonces se cambian por los peluches, con lo cual, o sea, claramente es una actividad sin valor, digamos, sin valor fálico, o sea, como que no hay dinero, bien se compran las bolitas, no es el asunto no es llegar a ganar un premio, un jackpot, como podríamos pensarlo nosotros acá en el hipódromo. Entonces, lo que a mí me parece interesante es que son muy populares y además están extendidas por todos lados. Estas máquinas aparecieron no en cualquier momento en la historia, aparecieron después de la guerra. Ajá. Después de la guerra, después de los desastres que sufrieron ellos en la guerra con las 2 bombas atómicas. Entonces, una de las ideas que, bueno, en el artículo que leí, que no me acuerdo cuál era, hace mucho, decía que esta aparición de las máquinas estaba al servicio de ofrecer algo que distraiga un poquito del horror, ¿no? Y que entonces fuera realmente algo que te entretenga, digamos, no necesariamente que te haga perder, que entre en el sistema, como decimos nosotros acá, capitalista, que se recicle el resto de una manera, sino simplemente, y nada más ni nada menos, para que te saque un poquito de eso, que es el horror, de lo más real, y que además tiene que ver con la ciencia, ya que lo hablamos hoy, digamos, la bomba atómica no se pudo fabricar naturalmente, fue fruto de un montón de investigaciones científicas. Entonces, en este sentido, yo pensaba que el asunto, quizás a mí me interesa por lo menos, es captar primero, no solamente el problema de que no haya la aparición de un inconsciente, un sujeto, sino por qué hace falta que nos mecanicemos. ¿Por qué iríamos hacia ahí? Porque de hecho lo que vemos es que vamos hacia ahí. O sea, la ciencia aplicada, la neurociencia, por ejemplo, aplicada a la subjetividad, al tratamiento de los problemas humanos, va hacia una estandarización de los problemas y hacia una medicalización. O sea, nosotros no estamos, digamos, nosotros vamos a contrapelo, nosotros siempre venimos a contrapelo los psicoanalistas, pero en realidad la masa, digamos, de científicos que se ocupan de toda la parte, digamos, de cómo tratar los problemas humanos, va hacia una, busquemos la mecanización acá, o sea, propongamos a todo el mundo hacer determinadas cosas y a su vez medicarlos para que, bueno, se acomode algo, digamos, se vuelva todo un poco más previsible,
¿no? Pues quizás a costa de adormecer, pero no sé si ese es el objetivo, digamos, es la idea que subyace, es que nos mecanicemos lo más posible para, bueno, que esto marche, digamos. Entonces, creo que ahí hay algo profundamente ético en el punto ese, y también lógico, si se quiere, lógico. O sea, es mucho más fácil también tratar a las personas con estos medios, el sufrimiento humano. Lo que no quiere decir que sea exitoso, en el sentido que siempre aparecen cosas, ¿no? Siempre va a aparecer algo porque se deja algo afuera. Pero creo que un poco esto, lo que a mí me interesa es, bueno, ese empuje a volverse uno una maquinita, ¿no? A que uno, digamos, se maquinice algo, se vuelva algo tan atravesado por el automatismo de la ciencia, ya ni siquiera de la religión, de la ciencia. Bueno, La religión, ahí tenés otra cosa, ahí tenés el amor, ahí tenés a Dios ¿no? que te castiga, que te ama, el perdón, hay un montón de cosas en la religión, hay respuestas que hablan de la subjetividad. En la ciencia, no, habla de los mecanismos, habla del funcionamiento del cerebro, ¿no? Es distinto el planteo. sí, y en ese punto, creo que más al comienzo del año traía la frase esta de la agresividad del psicoanálisis, la frase de Lacan, donde comentaba esto, que estábamos todos también, la idea del todos, involucrados en una empresa técnica, y donde había un corrimiento de la problemática, la dialéctica del amo y del esclavo, de esto que trabajaba antes Coyer con el tema del sujeto histórico y demás, y de los riesgos, de la puesta, de las cuestiones de reconocimiento y demás, por las relaciones con la máquina. Y ahí Lacan también decía que el destino o la orientación era de gente operadoras de máquinas, que funcionan en relación a una máquina. Con lo cual está la idea esta de la maquinización ahí dando vuelta. El punto también está en qué tipo de sujeto se construye, porque eso es la oferta, ¿sí? Pero lo que aparece también es que eso produce un tipo de sujeto, ya, ¿no? Y que está en ciernes. Y bueno, y cómo se interviene con ese tipo de sujetos. También la otra cuestión era en esto, si la ciencia aparece como una religión, qué tipo de religión sería y qué tipo de sujeto produce ese tipo de religión. ¿Sí? Pues sabemos también que cada religión produce un tipo de sujeto distinto, no es el mismo, no es un sujeto cartaginés, un romano o un cristiano. Son distintos modos de pensar. Bueno, eso. Sí, sí, sí. Sí, y volviendo al público, digamos, al tipo de paciente que nos consulta, por lo menos con respecto al tema de las ludopatías, lo que nosotros tenemos es la gran dificultad de ir en contra de un empuje a la maquinización que ellos mismos, digamos, pretenden. O sea, esa cosa de ir a buscar en un tratamiento algo que funcione de una manera casi mágica y que no proponga ninguna pregunta, digamos, que simplemente marche, ¿no? La verdad que es como la máquina que quiere ser, es como lo que decía de los japoneses, de la máquina que se desreguló y quiere que lo regulen un poco. La verdad que la introducción que hacemos nosotros de algo que viene como a perturbar eso, que viene a traer alguna otra cuestión, es tomada por algunos sujetos. ¿No? Otros, la verdad que más bien van girando, van pasando de un lado en otro, por supuesto nunca encuentran esa solución porque es una solución casi idealizada, no sé, pienso que aparece ahí algo entre la magia y la idea de ser más maquinal, que no va, o sea, hay algo que nunca encaja en todo eso y que es de lo que nos ocupamos finalmente cuando
cuando ya hicieron todo su periplo y termina, digamos, aceptando otro tipo de trabajo. Pero a todo eso pueden pasar 20 años. Una persona 20 años buscando este trabajo, lo leí hace muchos años, sobre suicidio en Sapporo. Gracias, Marta. ¿Querés comentarlo? Esto que acabas de poner. No, es un trabajo, mira, que ya tiene muchos años, pero volvió a reinstalarse en Sapporo, una ciudad muy importante donde se fabrican autos, ¿no? Y que a mí me llamó la atención porque tiene que ver con que había incrementado la cantidad de suicidios y de repente deciden ellos, a raíz de esto, instalar espejos en las terminales de trenes, que es donde se llevaban a cabo los suicidios. Y cómo se decide poner esto como para impedir de alguna manera que se desencadenasen suicidios o que disminuyese la tasa que había incrementado. Me llamó la atención, me parece que es un tema importante. Hablábamos de la maquinización y de todo esto que tiene que ver con la cultura japonesa, y acá hay una medida bastante rara, ¿no? Como esto de plantar una imagen y que esa imagen evite un pasaje al acto, ¿no? Eso me pareció interesante, por eso lo compartí, pero bueno. Sí. Sí. ¿Y lo logró? O sea, hubo... Se realizó 2 veces esto, uno hace como más o menos 30 y pico de años y ahora en el año 2010, una cosa así. Y parece que sí, que ha ayudado a la reducción de, por lo menos de ese incremento muy grande que estaba viéndose de suicidios en las estaciones de tren. Sí, además del suicidio con una máquina, ¿no? Porque... Exactamente. Todo el tiempo están apareciendo noticias de Japón, digamos, de nuevas prácticas sexuales con dispositivos, ¿no? Desde casamientos, digamos, con hologramas, qué sé yo, eh, por otro lado, hay un documental que está en YouTube, que se llama algo así como El Imperio de los Sin Sexo, algo así era el nombre, que habla precisamente de la reducción muy acentuada de las prácticas sexuales intersubjetivas, digamos, en Japón, donde pareciera ser que lo sexual queda reducido a la pura descarga, digamos. O sea, uno podría leer el documental en términos de reducción del sentido sexual. Eh, que es algo que, bueno, que impregna las relaciones, la relación sexual humana. Sí. Sí, hay una mano. Viviana, desmuteate, Viviana. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, no pude escuchar desde el comienzo, disculpen, me sumé un poquito después, pero bueno, me interesa mucho la conversación. Estaba pensando en algo que es bastante inquietante, ¿no? Y que en eso creo que Lacan nos dice algo muy interesante, que es que nosotros no abonamos a la idea del progreso, ¿no? Entonces, me hacía pensar en el texto de cómo lo trabaja Miller en la experiencia de lo real, esta cuestión donde creo que es un capítulo que se llama la anatomía lacaniana, donde dice Biología. que, biología lacaniana, ahí está, donde dice, bueno, la ciencia hoy, digamos, toda esta experimentación prescinde de lo vivo, o sea, progresa sin necesidad de servirse de lo vivo. Me pareció impresionante, ¿no? Esa frase. Y creo que, bueno, que el límite ahí, digamos, que nosotros desde el psicoanálisis, con el que contamos nosotros desde el psicoanálisis, por un lado es que nos ocupamos del resto, digamos, de lo que queda como resto, y por otro lado, bueno, esta indicación
clínica permanente de Lacan de no abonar a ninguna idea que tenga que ver con el progreso, ¿no? Y que la ciencia, bueno, al lanzarse a esa cuestión, bueno, es un discurso bien, bueno, sí, obviamente, otro discurso, claro. Bueno, nada, eso. Sí, hay algo que no, si no teníamos que seguir mucho rato más, que si bien no queda claro que la ciencia arme discurso, ¿verdad? En síntesis. Por lo menos en Lacan no, hay una escritura del discurso de la ciencia en televisión, y en verdad se parece bastante al discurso capitalista y quedaría bastante del lado de los pseudo discursos. Y de hecho, el próximo congreso de la MP toma como referencia una conferencia también de Lacan, una intervención de Lacan, donde Lacan dice que hay 4 discursos y no pone ni al capitalismo ni al discurso de la ciencia dentro de esos discursos. Y en esto de los discursos, armando lazo social y no teniendo discurso, no hay lazo social, es llamativo este tipo de lazo social refinado que llama Lacan del esnovismo, ¿sí? Tiene un funcionamiento bastante particular en esto de relaciones formalizadas, ¿sí? Y donde esto no habría lugar para algo del orden de lo humano y demás, le parecía a Koyev. Bueno, acá hay gente que se está retirando, así que vamos a tomar. Es que ya estamos en la hora. No, finalmente me quedé, chao, Benja, me quedé pensando, y Ceci también, me quedé pensando en algo que bueno, yo también no me resisto, pero es un hecho. ¿Es posible una vida sin hacer ninguna referencia ni detenerse ni un poquito en lo inconsciente? Digo, me parece que está... porque no olvidemos que el inconsciente es una hipótesis. Fue creado como tal, digamos. Freud, ¿no? ¿Existía el inconsciente antes de Freud? Bueno, es la famosa, esa disquisición entre descubrimiento e invención. ¿Lo descubrió porque ya estaba y nadie lo había descubierto, o lo inventa? Y a partir de ahí empieza a existir. Digamos, el inconsciente como tal es una hipótesis. Es una hipótesis y que en la medida que como hipótesis, como decimos siempre, se le cree, hace que pasen cosas y se puede producir todo un trabajo, un montón de cosas alrededor de eso como hipótesis, y que tiene como, bueno, tiene todo personas que pueden pasarse toda la vida, digamos, haciendo un análisis y trabajando en torno a su inconsciente. Pero hay un montón de otros que viven sin hacer ninguna referencia, sin siquiera considerarlo como que exista. Y si pasa algo, dicen fue un error, no tiene nada que ver con eso, me tomo una pastilla, no sé. Y creo que un poco lo que traías hoy, Clau, del tema de los japoneses, un poco es una referencia a eso, ¿no? Puede existir toda una sociedad sin que tenga ningún atisbo de la presencia, de la existencia y de la referencia al inconsciente. Bueno, podríamos decir en ese punto que hay inconscientes e inconscientes, ¿no? No voy a decir que son todos inconscientes. Digo, porque se puede vivir desconociendo el inconsciente, Sí, ¿no? sí, bueno, sí. Toda claro. una sociedad de inconscientes. Claro, sí. Bueno, muy bien. Está bien. A ver, Viviana. Sí, perdón. A ver, estoy haciendo lío con la manito que sube y baja. Está bien. Pero pensaba, sí, esa es una gran pregunta, ¿no? Pero digo,
lo real, ¿no? Lo real ahí no retorna con toda, con toda su furia, digo, ¿no? Cuando no queremos saber nada de lo real no quiere saber nada de nosotros, o sea, es algo, creo que el precio es altísimo, que igual se paga, ¿no? Como me parece, o sea, estoy de acuerdo con vos que estos discursos, bueno, sí, se escuchan cada vez más, pero el boomerang es tremendo. Sí. Sí, ahí lo que se podría pensar es esto. Estaría la idea ahí de aquel que quiere saber y el que no quiere saber, ¿no? Uno podría pensar que habría una dicotomía ahí. La otra cuestión sería pensar en alguien que no le aparece la idea de saber porque no tiene formación en el inconsciente, ¿sí? No le aparece, no tiene ningún tipo de retorno, ¿sí? Claro, yo lo pensaba, perdón, Claudio, yo lo pensaba en relación a que tiene que ver con este planteo, ¿no? En esto que Lacan dice en El triunfo de la religión, donde dice, bueno, hay una cita que lamentablemente no tengo el libro acá cerquita porque es genial, ¿no? Que dice, bueno, si no, mientras no, dice, lo dice en términos de saber, pero me parece que ahí, tal como vos decís, podríamos pensar que ya hay una relación al inconsciente, que hay un atravesamiento, que hay una ayancia en ese sujeto. Yo creo que él lo dice acentuando algo más descarnado, ¿no? Cuando dice, si no queremos saber nada de lo real no querrá saber nada de nosotros, ¿no? Como impersonal lo dice, como, digo, bueno, Sí. pero claro, porque es verdad lo que vos decís, si hablamos de saberes, ya el inconsciente está ahí, digamos, ¿no? Si decimos, bueno, hay algo que se sabe o no se quiere saber, el inconsciente estaría ahí, pero me parece que Mariela apuntaba a algo más duro, digamos, más tremendo que eso, ¿no? Sí, porque además el inconsciente no es lo real. O sea, justamente, Claro, ¿no? exacto. Estamos hablando de lo real, estamos hablando de algo que no aparece ligado, aparecería como descarnado, tal como lo planteas vos, cuando se desliga de lo simbólico y lo imaginario, digamos, cuando aparece funcionando de una manera solo o desde el lado solamente de real imaginario. Tenemos un montón de presentaciones clínicas, ¿no? Bastante ligadas Sí. ¿no? de las nuevas subjetividades que hablamos, donde lo simbólico está totalmente como medio dejado de lado, fenómenos que son difíciles para nosotros de abordar precisamente porque se anudan a lo imaginario, pero no a la palabra. Bueno, creo que bueno, es muy interesante el planteo porque nos vamos enterando también de cómo serían nuestros caminitos para abordarlo, ¿no? Sí, pero bueno, creo que ya nos excedimos un poquito, Claudio, ¿te parece que Estamos casi como la ciencia. paremos acá? Bueno, gracias a todos. Después les subo el link para que la puedan ver de nuevo si tienen ganas, ¿sí? Nos vemos el 17 de octubre, el lunes 17. Buen fin de semana. Adiós. Muy bien. Hasta luego.